Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, hermano, vamos a compartir entonces lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Génesis 6, pero antes de Génesis 6, yo voy a leer un versículo que todos conocemos, Mateo 24, y ahí vamos a Génesis 6, Mateo 24, permanezca con la Biblia abierta en Génesis 6, ya hemos orado, hemos alabado al Señor, ahora vamos a compartir su palabra, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mateo 24, versículo 37 podemos leer. 24, 37, son algunos versículos simplemente como plataforma de lanzamiento de la enseñanza, ¿no? Una especie así para partir de allí. 35 podemos leer, Mateo 24, el versículo 35, de cierto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, está hablando del retorno de Cristo, pero del día y la hora nadie sabe, dice el Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, este es el énfasis, más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de los días antes del diluvio, los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice el 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso vamos a Génesis 6, porque tenemos que sacar elementos allí que están un poco escondidos, algunos que ya hemos enseñado, predicado, y otros que vamos a hacer énfasis esta noche. En Génesis 6, vamos a leer la maldad de los hombres. Aconteció, dice Génesis 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, gloria a Dios por esto, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé a 3 hijos, Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios en el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y sigue dando las explicaciones, ¿no? No es el caso de las especificaciones que Dios le dio a Noé para el arca, que es de alguna manera representa a la iglesia. Pero el fin, el mensaje se llama, lo que vamos a hacer énfasis esta noche, es como en los días
de Noé. Estamos en coincidentes días, como dijo el Señor, si su regreso sería como en los días de Noé. Y yo diría dos temas, lo divido en dos partes, como en los días de Noé y el dolor del corazón de Dios. Que hay algo que me impactó. Le dolió, dice el corazón a Dios. Génesis 6:6. Comenzamos. Así será también la venida del Señor. Antes del diluvio, dijo el Señor, serían como los días de Noé, porque en los días de Noé, antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? En una particular manera de vivir en los días de Noé. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no participaron del escape del juicio de Dios? Porque porque dice, no entendieron. ¿Quién está allí presente? ¿Quién oscurece el consejo, el conocimiento? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, pero ¿es culpa del diablo? ¿No? ¿Por qué? La misma gente. ¿Por qué es culpa de la gente? Porque sigue hablando el versículo, nos enseña. Dice, cegó el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Resistieron a creer, pero tuvieron la posibilidad. Y allí vemos la primera particularidad de esa generación, parecida a la nuestra. Vivían una vida, el hedonismo estaba a todas luces allí. ¿Qué es el hedonismo? La filosofía de vida que el mundano, el impío, la persona que no quiere conocer a Dios, no le interesa las cosas espirituales, va a haber en los días de Noé, dice que había un gran desinterés por las cosas espirituales. La gente estaba comiendo, bebiendo, son cosas normales de la vida. ¿Qué vemos allí? Bebiendo, casándose, dándose casamiento. Hedonismo. Come y bebe que mañana morirás. Dice que alguien resumió el hedonismo, esa filosofía de vida de la persona que no quiere a Dios en su vida, y más o menos se traduce en esa frase, ¿no? Come y bebe que mañana morirás. Una insensibilidad espiritual hacia las cosas eternas. Y ese es el primer mensaje que da Cristo, una primer particularidad a resaltar, ¿no? Como los días de Noé, así será también no entendimiento. Habrá un entendimiento cerrado. ¿Por qué tendrán entendimiento cerrado las cosas espirituales? Por la incredulidad de ellos. El hombre es culpable de la incredulidad, de su incredulidad delante de Dios. Es responsable de su incredulidad. Y vemos las segundas particularidades que vamos a ir viendo. Dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, ¿no? Y extenderse por sobre toda la tierra. Vamos a mirar el punto de la multiplicación. Se empezaron a multiplicar. El segundo punto vamos a ver un intento fallido de Satanás de corromper la genética humana. El tercer punto, vamos a ver que Dios pone límites a la espera de Dios. La espera de Dios al hombre tiene un límite que Dios lo pone. El cuarto punto, vamos a mirar que en aquellos días de Noé la maldad era mucha. Dice que la maldad era mucha, coincidencia con nuestros días. Vamos a mirar otro punto que también se llama que la maldad era mucha. Y vamos a ver el quinto punto, sobre todas las cosas. Son 5 puntos que vamos a examinar. En algunos nos vamos a detener más, en otros menos. Y el quinto punto dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo estaba ahí? Basta leer los diarios y usted ve cómo está al día, ¿no? La tierra en los días de Noé estaba llena de violencia. Muy bien, comenzamos el primer punto. Dice que los hombres comenzaron a multiplicarse. Dios le había dicho al hombre, ¿no? En Génesis 1:28, en cuanto a la multiplicación. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicad, llenad la tierra. Dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y expandirse sobre la tierra. Un crecimiento demográfico importantísimo. Hoy en día tenemos en el mundo un crecimiento demográfico impresionante. Somos en el mundo 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Y Dios conoce a todos. Comenzaron a multiplicarse. ¿Pero cómo comenzaron a multiplicarse? Con el estándar de Dios.
¿Cómo era el estándar de Dios? ¿A quién bendijo Dios? Dice 1:28 Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién les dijo eso? A la primer pareja, a Adán y Eva. ¿Qué estaba constituyendo Dios allí? La familia, muy bien, la familia, el matrimonio. El estándar de Dios para la multiplicación de la tierra era y es por siempre el matrimonio, la familia, y por ende la familia. Los hijos, y ahí se transforma en la familia. ¿Cómo se multiplicaban los hombres? Bueno, sin el estándar de Dios. Vamos a mirar acá, vamos a ver fuera de los parámetros de Dios. Se empezaron a multiplicar y a extenderse por toda la tierra. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Y en nuestros tiempos es igual, hay coincidencia. Vamos a mirar las coincidencias. Allí dice que había podemos ver que percibir, dice que comenzaron los hijos de Dios. Los hijos de Dios, en ese contexto, se refiere a los ángeles. Que tuvieron, hay un debate, yo no voy a entrar en debate, son dos posibilidades, hermano. Ángeles, que perdieron la dignidad, dice Pedro, perdieron la dignidad, y por eso Dios después los puso en prisiones eternas, que cuando Cristo muere les va a predicar a ellos para darle testimonio, no para que se arrepientan, no hay salvación para los ángeles, pero Cristo les fue a testimoniar de su victoria, de su victoria en la cruz, cuando descendió allí a las partes donde estaban esos ángeles para darle testimonio de su victoria. Y entonces hay dos debates que yo no voy a entrar en debate. Hay algunos teólogos que dicen que eso no puede ser así, que es de la línea de C, que los hijos de Dios se refería a la línea de C, que se reunían con las hijas de los hombres, que cuando les nacieron hijas hermosas, dice que los hijos de Dios, pero los hijos de Dios en ese contexto son ángeles. Tuvieron una relación con las mujeres. Ahí abrimos un abanico de posibilidades, conjeturas. ¿Qué había? ¿Poco hombre? Posiblemente. ¿Muchas más mujeres? ¿Qué había en ese abanico de posibilidades? Bueno, lo que podemos saber sí que se reunieron, se multiplicaron, pero fuera del parámetro de Dios, que era el matrimonio. Establecido por Dios el matrimonio y por ende la familia. Unión sexual con demonios o con gente, varones endemoniados. No sale de esas dos posibilidades. Bajo mi visión, bajo mi contexto, no sale de esas dos posibilidades. Porque Dios vio eso y dice que tomó la decisión. Y se entiende que fue un intento desesperado de Satanás para corromper la genética humana. Porque él había escuchado en el Edén que el Salvador, el Redentor, vendría ¿de dónde? ¿De quién? De una mujer. María. Quería corromper. Si María hubiera tenido una genética corrompida, el Salvador no podía haber venido. Entonces, ¿qué hace Dios en su divino plan de misericordia? Destruye. Para empezar de nuevo con alguien. Gloria a Dios. Se había corrompido. Había una unión sexual con demonios. No, eso no es posible. Bueno. Lo dejo a su debate, no hay problema. Eso no es problema, no es doctrina de primer orden, no estamos para discutir eso. Pero sí se ve claramente, hermano. Gente seria, teólogos serios lo sostienen. O con gente, la otra parte, varones que estaban literalmente endemoniados. Porque nacieron de esa unión gigantes. Y Dios vio esa maldad. Y después que vio esa maldad, dice que Dios tomó esa decisión de destruir la tierra. Y lo que más vemos, también podemos ver, ¿qué más vemos? Nos deja entrever, ¿qué más? Un libertinaje sensual con énfasis en el sexo femenino. Porque los hombres, dice, los hijos de Dios, viendo que las mujeres eran hermosas, eligieron de entre todas. Así que, ¿quiénes estaban más pervertidas? En cuanto al libertinaje sexual, las mujeres. ¿Y nuestros días? Alguien me decía, hace un tiempo ya, pero alguien me decía que las mujeres, en el contexto del trabajo de él,
están en esa actividad de lujuria sexual, ven al varón como una especie de trofeo. ¿Quién era ese que tomaba ese papel antes? El hombre. Pero ahora estamos en los días. Mire que hay detalles que la Biblia se puede entrever allí. Porque se puede enseñar con la verdad explícita, lo que la Biblia declara, lo que la Biblia enseña, y la verdad implícita, lo que la idea está allí. Y ¿qué vemos allí? Vemos libertinaje sexual, quizás con mayor énfasis en las mujeres, en el sexo femenino. Vemos al varón, ausencia del varón, sino que hijo de Dios. Posiblemente había mucho más población mundial de mujeres. Se multiplicaron, pero no por los canales o por los parámetros de Dios que eran establecidos en la familia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo, dice otra versión de Reina, de versión popular. Hombre y mujer los crió. Esa es la familia de Dios. Ese es el matrimonio de Dios, hombre y mujer. Y le dio su bendición, los bendijo. ¿A quién le dio su bendición? Al matrimonio. Volvemos a repetir. Y le dijo, tengan muchos hijos, llenad el mundo y gobiernenlo, dominen los peces y las aves y a todos los animales que se arrastran. Y vemos, sin embargo, que se multiplicaron. El primer punto es que se multiplicaron, pero sin los parámetros de Dios. Más allá del debate que era unión sexual con demonios o unión sexual con varones endemoniados. Y eso no escapa, hermanos. Cuando fuimos al seminario hace muchos años, estudiamos una materia que se llamaba demonología, y el autor del libro de la base del estudio para esa materia era un autor que tenía, vamos a decirlo así, un experto en liberación, que no lo hay, pero era como un experto en liberación, y había escrito un libro de mucha experiencia, ¿no? Y él dice que Dios le pedía a Dios poder asistir a lugares de ocultismo y que Dios lo guardara, y él asistía. Y él dice que él vio literalmente en reuniones de ocultistas cómo los varones y las mujeres incorporaban demonios, porque el ocultismo está relacionado siempre, hermanos, con el sexo. En el ocultismo ocurren estas cosas, aunque nosotros no las entendamos y no es mucho para profundizar tampoco. Pero él veía cómo incorporaban y tenían sexo en las mismas reuniones. Entonces, no vamos a entrar en la profundidad de Satanás porque nosotros estamos orientados para conocer a Dios. ¿Amén? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Pero hasta ahí. Pero había una multiplicación con un libertinaje sexual, con gente endemoniada o con mismos demonios. Hay un debate sobre eso, no vamos a entrar en eso. Dice que las mujeres eran, otro punto, eran hermosas. Y el hebreo significa, hay una traducción de la palabra hebrea de hermosa, significa una belleza artificial. ¿Cómo están nuestros días las damas? ¿Cómo están nuestros días? Vio que la Biblia es un manual de información preciosa que nos indica si estamos en los días de Noé. Dice que significa en el hebreo mujeres de apariencia o de belleza artificial. ¿Cómo están hoy al día? Coincide hasta con eso en nuestros días. Las cirugías estéticas están a la orden del día. Si alguien quiere hacer dinero, que pueda estudiar, ¿qué cosa? Medicina. Estética o medicina plástica. Cirugía plástica. Tengo un pariente ahí. Un primo que es cirujano plástico, y me dijeron que es una eminencia hace muchos años. Debe estar con mucho dinero. Porque está a la orden del día la belleza de la mujer. Las mujeres se rellenan los pómulos, los labios. ¿Qué más? Se estiran. Y hasta los hombres. Hombres y mujeres preocupados, y parece que la Biblia dice, nos deja entrever, podemos conjeturar, no asegurar, pero podemos conjeturar, que parece que en Génesis también pasaba lo mismo. Porque esto de arreglarse artificialmente viene de tiempos inmemoriales, hermano, no es de ahora.
Pero el hombre ha descubierto ahora la ciencia que se ha aumentado. Y estamos el día, hombres y mujeres, preocupados solo por la estética o por la apariencia exterior. Sin embargo, las Escrituras, ¿no? Todo el mundo quiere verse hermoso, ¿no? Belleza artificial es hermoso. Pero la Biblia habla de otra hermosura. Y tenemos que definir las cosas no por lo que la define el hombre. Esa mujer es hermosa, ese hombre es hermoso. No. La Biblia dice que quién es hermoso o qué es hermoso. ¿De qué cosa habla la Biblia? De que habla de la hermosura. Dice, la hermosura, las Escrituras nos hablan de otra o nos definen otro tipo de hermosura. La hermosura, adorada a Jehová, dice el Salmo 96:9, es la hermosura de la santidad. ¿Qué le parece? Así que, ¿qué es lo que Dios le atrae realmente bello, natural? La hermosura de la santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros intensificar esa hermosura. Porque para agregar un poco más a este punto, para este énfasis que se hace en nuestros días, aparentemente como en los días de Noé, de la estética exterior, de la apariencia exterior, las mujeres se inyectan, busqué algún artículo que salió, no sé si está muy al día, pero voy a leer algo que es inquietante, ¿no? Se inyecta pequeñas cantidades de un elemento que se llama Botox, y que es una toxina de botulismo. Se inyecta pequeñas porciones debajo de la piel, ¿no? En la cara, muchas veces. Y en 4 días la toxina en el tratamiento, por ejemplo, para remover las arrugas, en 4 días la toxina paraliza literalmente todos los músculos faciales. En 4 días. Y suaviza temporalmente la piel. Y el tratamiento dura solamente 90 días. A los 90 días, una esclavitud, ¿no? De esa hermosura. ¿Y qué ha perdido de visión el hombre? La hermosura de Dios, la hermosura de esa santidad, el temor a Dios, de conocer sus caminos. Vemos que va a haber en los últimos días de Noé, en nuestros días, va a haber un gran montón de personas en la impiedad, viviendo en la impiedad, ajenos, como dice la Biblia, a la vida de Dios. Los directores de películas se están quejando, hermanos, que ya no pueden producir expresiones faciales normales. Aunque las actrices pueden lucir muchas veces más jóvenes, la mayoría de ellas también llevan o lucen congeladas y artificiales. No pueden les haya dificultad para encontrar actrices de forma que puedan producir de forma natural. ¿Qué les parece? La palabra cosmético, por ejemplo, tiene un origen revelador. Viene de la palabra griega, cosmos. Significa de este mundo, mundano. Así que no haga énfasis tanto en la estética exterior. Amén. Porque alguna de nuestros jóvenes un día se va a casar con una señorita y cuando llega el primer día de la noche nupcial, la esposa se va a empezar a sacar la pestaña, se va a empezar a sacar las uñas, se va a empezar a sacar la dentadura, se va a empezar a sacar la peluca, las extensiones, se va a empezar a sacar... Dios mío, se le escapa algún punto de acá atrás, ¿no? No, pero eso no sucede más, porque... Que Dios nos ayude, hermanos, a tener y depositar lo que Dios puso en nuestro corazón, esa belleza natural. Amén. Amén. Contentarnos con nosotros y buscar lo que es otra belleza, la del interior. Nuestro viejo hombre, dice Pablo, se va desgastando, pero nuestro hombre interior se va renovando día a día en el conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude. Multiplicación, entonces, se multiplicaron, pero no de la forma del diseño de Dios, que es la familia, el matrimonio. El segundo punto, hay un intento fallido de Satanás de corromper la genética humana. Ya hablamos de eso, ¿no? No voy a hablar mucho más. La multiplicación tenía una característica, era desviada, se van a multiplicar los hombres, pero con una característica, desviada del estándar de Dios establecido en su palabra. Lo que tenía que ser dentro del matrimonio y dentro de la concepción divina de la idea
de la familia que Dios tiene, ¿no? Y eso Dios no la va a cambiar. El segundo punto ya, una gran actividad demoníaca. Si usted no recibe que hubo conjunción sexual de los demonios con las mujeres, no importa, eso no está en primer orden. Pero sí lo que podemos ver, una gran actividad sexual demoníaca. Una lujuria sexual demoníaca. Gran actividad demoníaca en estos días, como lo hubo en los días de Noé. Coincidencia. El tercer punto, límite a la espera de Dios al hombre. Dijo Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Y ahí estableció 120 años. Yo lo había interpretado de otra manera, siempre lo había interpretado de otra manera. Yo decía que había cortado la vida del hombre, pero eso no se refiere a eso. Se refiere que a partir de ese momento que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, estaba contendiendo ¿para qué? Para rescatarlo, para redimirlo, para salvarlo, para quitarlo de ese camino de destrucción, autodestrucción. A partir de ese momento, Dios estableció un límite para la espera del hombre, 120 años en ese caso. Y durante 120 años, ¿qué tenía que hacer Noé? ¿Qué hizo Noé? Sabemos que Noé, más allá del arca, ¿qué hizo Noé? Predicaba. Dicen que Noé, leemos por el libro de los Hebreos, era un pregonero de justicia, un predicador. Durante 120 años Dios estableció. El hombre tiene que saber, todo ser humano, que Dios le pone límites. 6.3 Génesis. Pone límite a la espera de Dios al hombre. No siempre te va a esperar. Lo puso allá en Génesis, lo puso en nuestros días, en la boca de Cristo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por causa de quién lo puso este límite? De los escogidos. Calcule lo que viene. Coincidencias de los días de Noé con nuestros días. Usted ve que los días están más rápidos, pero no se refiere solamente a eso. Es que nos estamos acercando a la venida del Señor cada vez más cerca. Ya no sé en cuánto estaremos. Sabemos que el límite que puso en Génesis fue 120 años. Pero ¿cuándo lo puso Dios? No lo sabemos. Y en nuestros días, ¿cuándo lo puso Dios? Puso un límite también. No siempre Dios va a estar esperando al hombre. Tenemos que saber eso. Hoy nosotros somos los predicadores de justicia por un tiempo limitado. Eso Pedro, 2 Pedro 2.5, Pedro le da testimonio a su palabra. Dice que en los tiempos, quien en otro tiempo, dice, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, miren los materiales que nos dan, ¿no? Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿son pocos o muchos se salvan? Y acá dice que en los tiempos de Noé, sería como los tiempos de Noé, y en los tiempos de Noé dice, pocas personas, dice de Pedro, se salvaron. Específicamente 8 fueron salvadas por el agua. Ese fue el medio por el cual Dios las salvó. Nosotros somos salvos por la gracia, ¿no? En Cristo. Pero dice que había coincidencia, estamos mirando las coincidencias en los tiempos de Noé, su venida. Pocas personas van a tener interés en las cosas de Dios. ¿Y qué está disfrutando el hombre? La paciencia de Dios. ¿Por qué está en la paciencia de Dios? ¿Por qué Dios está aguardando con esa paciencia que tiene un límite? Porque está hasta que el arca se prepare, hasta que la iglesia esté conformada, preparada, santificada por el Espíritu Santo, que de todo lado está haciendo. Amén. El otro punto, límite a la espera de Dios por el hombre. El otro punto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo propósito, toda intención, designio es propósito, intención, planes, todos los planes, pero fíjese, tome conciencia de lo que Dios está viendo allí. Dice que todo pensamiento, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira, usted y yo miramos lo que vemos, lo que se manifiesta, pero Dios mira el corazón, los pensamientos. Y todo pensamiento de los hombres de aquellos días era de continuo el mal, de continuo, todo propósito, todo plan, era buscándole la vuelta para el mal, para embromar a alguno, para quitarle al otro las cosas al otro, para aprovecharse en las situaciones, lo que sea. Pero no había nadie que planificara con un propósito bueno.
La mayoría de las personas estaban en ese. ¿Y cómo será nuestro día hoy? Dice que la maldad era mucha. Eso lo determinó Dios. Vio los hombres y determinó que la maldad era mucho. Y en nuestros días, nuestro Dios, ¿cómo la verá la maldad? 24:12. Por haberse multiplicado. En Génesis, la maldad era mucha, Dios lo vio. En la manifestación de Cristo, nuestro Dios, el Salvador, estableció que la venida suya iba a ser precedida por una multiplicación de la maldad. ¿Es peor todavía o no? Sí. Por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús, para nuestros días, coincidencia con mucha en la época de Noé, pero en la nuestra, multiplicación de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso respondió Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué va a haber esa maldad, se va a enfriar mucho? Porque en la iglesia va a haber muchos falsos profesantes, falsos hermanos. Y eso es terriblemente peligroso. Pablo dice, estuve entre muchos peligros, y declara todos los peligros, ¿no? Pero también dice, entre falsos hermanos. Y en nuestros días va a haber una cantidad enorme de falsos hermanos que va a traer muchas veces tropiezo para el creyente genuino. Por eso Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, y termina diciendo, eso lo dice en el 24:12, multiplicación de la maldad. 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, persevere ¿qué? En el amor de Dios, este será salvo. Porque lo que va a quitar el diablo va a enfriar, ¿qué cosa? El amor. Y va a ser difícil en los últimos días, como le está haciendo difícil a usted y a mí, perseverar en el camino. ¿Por qué eso no va a ser difícil? Porque perseverar significa, viene la palabra mártir. Nuestro compromiso con Dios va a ser tan intenso, va a ser tan profundo, que vamos a tener que tener un compromiso de dar nuestra vida, si fuese necesario, por la causa de Cristo. ¿Está tranquilo? ¿Está confiado en que tenemos ese compromiso? Que Dios nos ayude a profundizar nuestro compromiso con Dios y su palabra. Amén. Porque la perseverancia va a ser puesta en prueba. La maldad era mucho. Designio se refiere a un propósito, un plan, una invención, una voluntad de continuo el mal. Por eso decimos al hombre, quien quiera este sea, estamos en cuenta regresiva. Amén, hermanos. Amén. Le decimos y avisamos a todo hombre que quiera escuchar. Hombre, quien quiera que tú seas, estamos disfrutando de la paciencia de Dios, que aprendemos en este punto. Estamos en cuenta regresiva. Estamos disfrutando de la paciencia de Dios mientras el arca se prepara, la iglesia con los santos. Posiblemente también, igual que en los días de Noé, sean pocas las personas que se salven. No busques multitud de personas salvas, porque como en los días de Noé fueron, ¿cuántas personas? 8. Hoy somos mucho más en el mundo, pero la porcentaje de salvación creo que van a ser también en ese sentido coincidentes con los días de Noé. Pocas personas también en nuestro día. Porque la maldad es mucho, la maldad es mucha, dijo Dios mirando los tiempos de Noé. Se refiere a una gran cantidad de hechos malvados o un nivel profundo de depravación personal. Pero yo quise hacer la diferencia y busqué, ¿no? Tratando de buscar la diferencia. Que era mucha maldad y que era multiplicación de la maldad. Estamos hablando de la diferencia. Se refiere a una gran cantidad de mucha maldad, una gran cantidad de hechos malvados a un nivel profundo de depravación personal. Pero por haberse multiplicado la maldad, viene del griego pletinio, con H ahí, pletinio. Es un aumento exponencial, generalizado y expansivo de la maldad, que va a inundar nuestro mundo. Tal cual como lo dice la palabra de Dios en otro lugar. Dice que el mundo entero se va a escandalizar, se va a extrañar de que nosotros, los creyentes que andamos en el camino de la santidad, en el camino del compromiso con Dios y su palabra, en el camino con la ayuda del Espíritu Santo para perseverar en el amor a Dios, dice que se va
a escandalizar, se va a sorprender que no corramos en el mismo desenfreno de disolución, de maldad, de corrupción. Vamos contra corriente. La Enciclopedia Bíblica Internacional describe a la maldad. Es un desprecio mental por la justicia, por la rectitud, por la verdad. Es un desprecio mental por el honor, por la virtud. Ahí se ve la maldad. Es un desprecio. La virtud, por ejemplo, no es nunca bien vista por este mundo. Nunca es bien vista. Pero me pareció muy interesante la descripción de esta definición de la maldad, la Enciclopedia Bíblica Internacional. Es un desprecio mental por la justicia, por la rectitud, por la verdad, por el honor y por la virtud. Maldad en pensamiento y vida. ¿Y por qué va a ser multiplicación de la maldad en nuestros días? Coincidencia con allá, aumento de la maldad, pero acá multiplicación de la maldad en nuestros días. Porque vamos a mirar, por ejemplo, lo que dice el 2 Timoteo 3:1. Habrá hombres amadores de nuestros días, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, impetuosos, infatuados. Y acá me detengo, porque es importantísimo esto. Por eso es la multiplicación de la maldad. Amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está el énfasis. La maldad ahora estará dentro de las congregaciones. La maldad estará dentro de falsos profesantes, por falsos profesantes. Que Dios nos ayude a poner cuidado y atención. Porque habrá reinante un espíritu de aselgeia, reinante entre falsos hermanos. ¿Qué espíritu de aselgeia? Aselgeia es dar lugar a mi carne, a mis deseos, no importa lo que piense la opinión pública. Una desvergüenza total. Así está el mundo, ¿no? No importa. Con tal que yo satisfaga lo que yo quiero, que el mundo piense lo que es. Antes no, había un recato. ¿Había un recato o no había? Había un recato. Se perdió esa barrera, se dio esa barrera. Que Dios nos ayude, hermanos. Perseverar. Por eso va difícil. Viene del griego upomeno. Significa permanecer bajo la presión o resistir activamente la adversidad. Y otro verbo, proscartereo, implica devoción, dedicación y constancia a algo. No solo paciencia, sino una resistencia activa y firme. Vamos a tener que resistir a nuestra carne, resistir al diablo, como dice la Biblia, resistir al mundo que nos va a querer arrasar. Cortar la corriente de maldad, hermano. Con Cristo podemos, todo con Cristo que nos fortalece. Amén. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos la gracia. Abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Amén. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el último punto, la violencia. Dice que vio la maldad de los hombres y vio Dios que había mucha violencia. Basta leer los diarios, los periódicos, escuchar la radio y usted se da cuenta cómo la violencia se intensificó en nuestros días. Génesis 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Hoy tenemos la tierra, yo diría, saturada de violencia. Una sociedad saturada de violencia. Basta con leer los diarios. Proverbios 3:31. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Eclesiastés 4 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Dios las ve todas. Y las violencias que se ven en lo oculto, que nosotros no las vemos, pero Dios sí las ve. Tenemos un llamado a ser pacificadores, no violentos. Amén, hermanos. Amén. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en Mateo 5. Oh, Dios mío, que Dios nos ayude, hermanos, a multiplicación, intento fallido de Satanás de corromper la genética humana, límite a la espera de Dios por el hombre, la maldad en crecimiento y violencia. Y el otro punto, como los días de Noé, se llama el primer punto, y la segunda parte se llama el dolor del corazón de Dios. Porque dice que Dios le dolió el corazón. Pero no es le dolió, se arrepintió diciendo, bueno, no voy a ser más el hombre. No, porque nosotros somos un testimonio de vivo de que la misericordia de Dios
Es un arrepentimiento, algo que Dios usa para manifestar al hombre, para que el hombre pueda entender. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los corazones, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no es insensible al pecado humano. No es que Dios dijo, bueno, ahora los voy a destruir, que se embromen, ¿no? No, ese no es la imagen del Dios de la Biblia, de las Escrituras. Le dolió, le duele a Dios el pecado del hombre, le duele a Dios la rebelión de nosotros los hombres, le duele. ¿Qué veía Dios? El hombre abandonado su propia concupiscencia, sin su dignidad original, perdido en la lujuria, en el libertinaje. Eso veía Dios. ¿Cómo lo ve ahora? Pero no es un Dios insensible, vuelvo a repetirlo. Dios sufre, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando Pablo nos escribe las características del amor, dice que el amor es sufrido. El amor sufre. Y Dios, siendo la esencia misma del amor, sufre al ver la rebelión, la corrupción del hombre, la terquedad del corazón del hombre. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros y de muchas personas que puedan escuchar y ver y saber que con nuestros pecados y nuestras maldades hacemos doler el dolor de Dios. Lo vemos el dolor de Dios en Pablo, por ejemplo. Pablo lo decía en Gálatas 4:19. Ah, hijitos míos, en quien vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué le dolía a Pablo? Le dolía su corazón. Estaba sintiendo lo mismo en el lugar de Dios, como siervo de Dios que era. El dolor del corazón de la gente que no se dejaba forjar. Los corintios, que había sido una iglesia forjada por él mismo. Ahora veía que los hermanos no se dejaban forjar el carácter que Dios demandaba de ellos. Y sentía dolores como de parto en sus entrañas. Dice que los dolores de parto son muy terribles, ¿no? Las damas pueden saber de eso. Pablo sufría esos dolores, que los dice como dolor. El dolor era el dolor mismo de Cristo, ¿no? El mismo dolor de que Cristo sufrió en su corazón. Porque cuando la Biblia escribe, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Qué dolor! Para el Dios de amor que se había dignado bajar y condescender con nosotros los hombres. ¡Qué dolor para su corazón, mis amados! Dice que también, qué dolor que le habrá sido para Dios en la persona de Cristo, lo que dice Juan 3:19. Que el hombre elija amar las tinieblas antes que la luz. ¿Qué dolor le habrá representado para Cristo en la persona de Pablo? ¿Qué dolor experimentaría Dios a través de Pablo cuando Demas, después de un largo tiempo de andar con Pablo en las excursiones de sus misiones, Pablo escribe en una carta, dice, Demas me ha desamparado amando el mundo. Se ha ido a Tesalónica amando a este mundo. Se volvió al amor al mundo. Y el que ama al mundo se constituye, ¿qué dolor? Pero qué dolor. Nosotros pensamos en Demas, pero no pensamos en el dolor que le ocasionó a Dios esa vida de Demas. Segunda de Pedro 2:13, otro dolor. ¿Qué dolor representará para Dios esto en su corazón sensible? Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Así que, ¿qué dolor le ocasionará a Dios que cuando va por camino recto, gente que va por camino recto, y de repente abandonan el camino recto y se van por el camino de Balaam, el camino del dinero, el camino de la codicia, el camino de la avaricia? ¡Qué dolor! Marcos 10:21. Yo digo, qué dolor en el corazón de Cristo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿A quién le dijo esto? Al joven rico. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y dice que este joven se fue triste. Y él dijo ahí, ¿no? Ah, qué difícil que es entrar un rico en el reino de los cielos. Sí, pero
Imagínese el corazón de él invitando a una persona para que lo siga. Tenía unas condiciones tremendas, pero tenía un Dios en su vida. ¿Cuál era? El Dios del dinero, el Dios de las posesiones. Qué dolor que le ocasionó el dolor al corazón de Cristo. Porque dice que Dios le dolió en Génesis. ¿Ustedes creen que no le dolerá el corazón de Dios cuando ve estas cosas? Qué dolor en el corazón de Cristo. Dice que entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. ¡Qué dolor! Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, dice Dios a una iglesia, que has dejado tu primer amor. ¿Qué le parece? ¡Qué dolor esa iglesia que le ocasiona! Esperemos no estar allí, por amor de Dios. Habían dejado el primer amor. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. O todo o nada. Has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor y haz las primeras obras, por amor de Dios. Y estamos en ese dolor, ocasionándole dolor al corazón de Dios. Estamos en el siguiente punto, segundo punto. Dolor al corazón de Dios. Una iglesia que le causa dolor al corazón de Dios. Y aquí yo estoy, otra iglesia que le causa dolor al corazón de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Eso a quién le dice Cristo? A una iglesia. Una iglesia había dejado a Cristo afuera del templo, afuera de las reuniones. ¿Usted cree que no le dolerá el corazón de Dios en nuestro tiempo contemporáneo de ver congregaciones que han dejado literalmente a Dios afuera de sus templos? Esa era la iglesia de la Odisea. ¿Creen que no se repetirá la historia? Y yo pensaba hoy, qué dolor el corazón de Dios. Que el Señor esté en la puerta llamando a una iglesia, a los congregantes de una congregación. Y ellos todos extraviados y perdidos, engañados. La verdad implícita nos muestra qué dolor en el corazón de Dios esta noche cuando su amigo, yo pensaba en ese dolor, ¿no? Nosotros leemos, le dijo a Judas, ¿no? Amigo, con un beso entregas al maestro, y nosotros nos quedamos en eso. Pero Judas, ¿cómo le llamó Dios a Judas? Amigo. Judas no era verdadero amigo de Cristo, pero Cristo era el verdadero, el único amigo que realmente conoció y disfrutó Judas. ¿Saben el dolor que le causó? Yo pensaba en el dolor que le causó a Jesús esas palabras diciéndole amigo, con un beso entregas al maestro, entregándole la última oportunidad y llamándolo amigo. ¿Cómo le diríamos nosotros? Traidor, me vas a entregar, amigo. Pero qué dolor en el corazón de Dios. Nunca había pensado en el corazón de Dios que produce dolor. Qué dolor al expresar eso. Qué dolor al expresar lo que dice Juan 8:43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Le decía Jesús a los fariseos. Dolor e impotencia a la vez, digo yo que sentía el Señor. Y lo dice él y responde, es porque ni siquiera toleran oírme, dice esta versión. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malévolas que él hace. Pero esas palabras que nosotros decimos, ¡ah, qué duro, qué fuerte! Pero esas palabras también estaban mezcladas con su dolor, de ver esa dureza, de elegir a Satanás como padre. Y él estaba en representación de nuestro Padre, es la manifestación del Padre. Oh, que Dios nos ayude, hermanos, a no causar este dolor que otros le han causado a Cristo. Y nosotros mismos a veces también. Juan 5:40, qué dolor que en vez de creer a Cristo, creyeran a Satanás. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero esas palabras implican, la verdad implícita tiene una idea esa verdad, que esas palabras fueron pronunciadas con un dolor profundo en su corazón, que le estaba diciendo que los quería traer para que tuvieran vida espiritual, y no querían. ¿Cómo no quieren hoy? ¿Qué dolor les ocasionará el corazón de Cristo cuando ve que les predicamos a las personas, los llama, los cautiva, los atrae con su gracia, pero no se deciden a seguir a Cristo? ¡Qué dolor! No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dolor debe haber significado ese rechazo?
Ese rechazo también lo vemos en Juan 5:43. Yo he venido en mi nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí van a recibir. ¿Está hablando de quién? Del anticristo. ¿Ustedes creen que no lo dijo con dolor eso? Un profundo dolor en su corazón. Venía en sinceridad, venía con toda la verdad, sin nada que ocultar. Y no lo recibían. Dijo, pero va a venir otro en su propio nombre. Yo vengo en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Pero va a venir otro en su propio nombre. Está hablando del anticristo. Está hablando de los judíos que van a recibir al anticristo. Lo van a, el Mesías, acá está el Mesías. A ese sí van a recibir. Pero qué dolor le ocasionó a Cristo. Inimaginable dolor al corazón de Dios. ¿No ocasionamos hoy este dolor en su corazón a Dios? Porque Dios ve los pensamientos, no ve solamente las acciones, ve los pensamientos de una iglesia corrompida, hermanos, como hay. Espero que no estemos allí en esa iglesia corrompida. La iglesia no es un montón de ladrillos, la iglesia somos usted y yo, piedras vivas. ¡Qué dolor le ocasionamos a Dios cuando ve nuestros pensamientos! Mírese, imagínese el corazón de Dios al ver esta realidad que Pablo escribe en Filipenses 2:21. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y está hablando de creyentes. ¡Ja! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor al corazón de Dios! Que nosotros, la iglesia, busquemos nuestros propios intereses. Ahí está la iglesia. Venga a recibir su milagro. Y ahí corren a esos lugares. Venga a recibir su bendición. Venga a recibir su gracia. Venga a recibir su milagro y no sé qué. Y ahí corren la gente. Cada uno buscando ¿qué? Sus propios ¿qué? Intereses. Pero nadie, dice Pablo, pero eso le dolía a Pablo. Pero ¿y el corazón de Dios? Cuando Pablo le revela a Dios a Pablo esta realidad. Todos buscan sus propios intereses. La mayoría de la gente, los creyentes, ¿qué buscan en aquel entonces? ¿Qué buscan ahora? Sus propios intereses. No los de Cristo Jesús. ¿Quién se interesa por los intereses de Cristo Jesús? Tenemos que hacerlo nosotros, por amor de Dios. Amén. ¿Con qué dolor debe haber expresado el Padre Cristo la expresión sublime del amor de estas palabras cuando estaba muriendo? ¡Qué dolor! Porque nosotros decimos, el Señor se murió perdonando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué dolor! Yo pensaba hoy, ¡qué dolor! Y alguien escribió y dijo que se imaginó que el corazón de Cristo reventó por el dolor. Explotó por el dolor del pecado del hombre, la rebelión del hombre, la maldad del hombre. Repasamos en final, hermanos, las coincidencias, como en los días de Noé, dijo el Señor, ¿no? ¿Los días de Noé coinciden con nuestros días o no? Es una realidad. Es una realidad la indiferencia, el hedonismo que vive la gente, ¿sí o no? La mayoría. Comiendo, bebiendo, casándose, dando el casamiento. Ajenos a la vida de Dios. Llamamos, invitamos a todo aquel que pueda escuchar la voz de Dios, a relacionarse con Dios, a recibir a Cristo como su Señor y Salvador y venir a la salvación que Cristo ofrece, que el Padre ofrece a través de Cristo y su redención bendita. No vivir solamente en ese hedonismo, hermano. Come, bebe, que mañana morirás. Pero así están nuestros días también. Segundo punto, pocos hombres y mujeres ¿es una realidad de hoy? ¿Habrá pocos hombres y más mujeres? Creemos que sí, que puede ser una realidad, como se daba en los días de Noé. ¿La corrupción estará más en la mujer? Creemos que sí, que hay coincidencia. ¿Hay una multiplicación con fuerte presencia espiritual maligna, de actividad demoníaca, con mayor perversión sexual en las mujeres? Creemos que sí. Coincidencia con los días de Noé. 4. ¿Es una realidad espiritual hoy también, que lo vemos en los días de Noé? 1 Pedro 3:20. Estamos todos disfrutando, ¿qué cosa? Los hombres están disfrutando, sean creyentes o impíos, estamos disfrutando de ¿qué cosa? Como los días de Noé, la paciencia de Dios. Porque Dios ya ha puesto límite a la intervención de este mundo para traer juicio sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Por eso advertimos para quien quiera oír que la paciencia de Dios durará mientras se construye el arca. ¿Quién está construyendo el arca? Eso lleva una representación, el Espíritu Santo preparando su iglesia
para llevarla con Cristo. Que Dios nos ayude a tomar relevancia espiritual. Otro punto para repasar. Vemos hoy igual coincidencia con los días de Noé. Una belleza artificial, hermosas. Todo el mundo se preocupa por la apariencia exterior. Aún en la iglesia muchas veces los creyentes nos preocupamos solo por la apariencia exterior. Más que nunca es una realidad que coincide con los días de Noé. Pero recordemos que la apariencia o belleza explícita están al tope. Las clínicas de estética, las clínicas de tratamiento están allí, faciales y corporales, están al tope en su auge. Y lo vemos hoy también en nuestros días, que Dios nos ayuda a cultivar la otra belleza, la belleza espiritual, la hermosura de la santidad, dice la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos. Otra realidad espiritual, igual que los días de Noé, la mayor expresión de multiplicación se da fuera del contexto o el estándar bíblico de Dios. ¿Cuál es? La familia, el matrimonio. Muchas madres solteras o hijos sin la ausencia paterna o con la ausencia paterna. ¿Se da o no se da eso? Las mujeres tenían relaciones, o sea, con los demonios, o sea, con varones endemoniados. ¿Y usted cree que un varón bajo influencia o posesión demoníaca se va a ocupar de su hijo? Y hoy tenemos esa realidad parecida, ¿o no? Sintonía, realidades espirituales. Es una realidad hoy que hay que mirar también como los días de Noé, que la maldad era mucha, y hoy, por haberse multiplicado esa maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A dónde estará la maldad? Amadores, habrá muchos amadores de los deleites más que de Dios. Todo este contexto, ¿qué produjo en Dios? Que es amor, le dolió en su corazón, porque Dios es amor. Y el amor, sabemos por la Biblia que es sufrir. Dios sufre, no es implacable. Dios sufre. De hecho, que va a dar lugar a su justicia, enviando al hombre al infierno que se lo merezca, a todo aquel que se lo merezca, que rehúsa creer en su Hijo. Pero lo hará, no lo hará con un placer. La rebelión de los hombres, su impiedad, la dureza del corazón humano, la elección del hombre incluso por Satanás al elegir sus pecados mismos, hace doler al corazón de Dios. Pero Génesis 6:8 nos trae una luz de esperanza, de un mundo mejor con Dios, porque dice que Noé halló gracia. Igual que los días de Noé, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No es que Noé tenía gracia, halló gracia. Y se cumple lo que dice Isaías 65. Dice, fui hallado, dice Dios, por los que no me buscaban. Siempre estuvo la gracia. Desde el comienzo mismo, con Adán y Eva. Adán y Eva tenían comunión con Dios, disfrutaban de un bienestar espiritual de plenitud en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque en el medio del huerto, ¿quién estaba? El árbol de la vida. ¿Quién estaba? La gracia. Y acá Noé dice que halló en su tiempo, halló gracia. No es que Noé la encontró, halló gracia ante los ojos de Noé. Y ahora hacemos un ejercicio espiritual. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora usted cambie ese nombre. Diga conmigo, pero fulano, pero Carlos, pero Teresita, pero Manuel, pero José, halló gracia ante los ojos de Dios. Esa gracia que hoy no es de casualidad estamos escuchando. Porque la gracia aún nos es ofrecida hoy para quien pueda querer oír y entablar a partir de hoy una relación con el Padre que es a través de Jesucristo. No hay otro camino. El único camino que lleva a la vida es Jesucristo. Camino, verdad y la vida. Isaías 65:1 dice, fui encontrado por los que no me buscaban. Y Noé, ¿qué había en mí? Alguien preguntó los otros días y decía, ¿qué había en mí? Una canción. ¿Qué hizo que él pusiera sus ojos en mí? ¿Qué había en nosotros? Nada. 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 No hay nada. Porque Noé, ¿qué pasó con Noé? Es que se encontró con la gracia. La gracia es un
Regalo, ¿qué significa gracia? Regalo inmerecido. Nadie se me la merece, nadie se la gana, no se la puede ganar a la gracia. Noé tampoco la ganó. ¿Estamos en coincidencia con este tiempo? Amén. Dios halló gracia con nuestra vida, con su vida, con la mía, hermano. Con aquel que pueda oír, que Dios halló gracia a través de esta palabra. Tú y yo somos, aparte de que hallamos gracia ante los ojos de Dios, tú y yo somos sus testigos. Y me seréis testigos, porque dice que en los tiempos de Noé pocas personas se salvaron, pero no por eso Noé les dejó de testificar. Durante 120 años fue un pregonero de justicia, un predicador de justicia, un predicador de sana doctrina, y no se convirtieron, pero él les fue un predicador. Y nosotros también tenemos que ser pregoneros de justicia, aunque no se van a convertir mucha gente, porque somos llamados a ser testigos. Y me seréis testigos. Y un testigo habla, dice lo que él vio, lo que se le manifestó. La palabra testigo significa mártir. Un testigo tiene un nivel de compromiso que, si es necesario, da la vida por Cristo. Que Dios nos ayude a ser esos testigos. Amén. Amén. Comprometernos con Cristo. Y dice 6:9 que lo hagamos nosotros también, hasta el fin, perseverar hasta el fin. Que va a ser un tiempo difícil de perseverar, pero con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, nada podrá impedir que lleguemos allá. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Con Dios caminó Noé. Amén. Amén. Ahora ponga su nombre. Con Dios caminó. Con Dios caminó fulano. Venga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos atención a tu misericordia, Señor, sobre aquel que puede oír, que puede recibir tu palabra. Señor, tu gracia, Señor, se manifieste en aquellos que andan buscando, Señor, a tientas. Me acuerdo de ellos. Ayúdalos a encontrar tu voz, tu llamado, tu gracia, Señor. Gracias por poner nuestros ojos de gracia sobre nuestras vidas, Señor. Encontrarnos con tu gracia. Ayúdanos a caminar como caminó Noé, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Da la gracia, tu ayuda, imparte gracia, traducida en ayuda, en perseverancia, en gracia, definida como, tal vez como ayuda, como libertad, como poder del Espíritu Santo para aquellos que están en tribulaciones, circunstancias difíciles, Señor, luchando con sus pecados internos. Padre, dale gracia para poder vencer, oh Dios, y poder asistir hasta el final, Señor. Perseverar en este camino, Dios mío, de perseverancia en Cristo. Padre, te damos gracias, pedimos extensión a tu misericordia sobre todo aquel que pueda oír, para que pueda venir al camino de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, para que todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad, a los que son llamados en su nombre, Padre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, pedimos, si alguien está allí ya, Dios mío, cautivado con tu gracia, Señor, que pueda allanar ese camino, tu gracia, para que él pueda venir al conocimiento de la verdad, Señor, y escapar de lo que viene sobre esta tierra, Señor, juicios, porque el arrebatamiento será de alguna forma, Señor, también un lugar de castigo, o un determinar de juicio sobre este mundo pecador, Señor. Ayúdanos a escapar. ¿Cómo no debéis vivir vosotros en santa, piadosa manera de vivir? Ayúdanos, Padre, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, en el nombre de Jesús, a un pueblo que tú elegiste para que seamos celosos de buenas obras. Oh Dios mío, y seamos tu representante como testigos, Señor. Ayúdanos, capacítanos más con tu gracia. Abunda el pecado, pero tu palabra nos inspira, dice, sobreabunda tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, pedimos extensión a tu misericordia, tocando los cuerpos enfermos de aquellos que están con enfermedades, con problemas, Dios mío, sean la sangre, los torrentes sanguíneos. Visita, oh Dios, los cuerpos enfermos, Dios. Imparte tu medicina del cielo, Dios. Tu palabra dice que era confirmada con señales que la seguían. Y tú no has cambiado. Dice tu palabra que eres Padre de las luces, el cual no hay sombra ni mudanza de variación de ti, Señor. Obra, Padre querido, confirmando con palabras y con tu palabra, con señales, con maravillas hechas en el nombre de Jesús para gloria de Cristo mismo, Señor. Tomará de lo mío, hablando de tu Espíritu Santo, y me glorificarás. Glorificado sea el nombre de Cristo, Señor. Que corra también tu palabra y sea glorificada en aquellas vidas que la puedan recibir, aplicar y vivir para gloria del nombre
nombre del Salvador y Redentor de la humanidad, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos en Él y en Él te damos las gracias, diciendo como siempre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Decimos juntos, amigos oyentes, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.